Estoy feliz de empezar el nuevo año con esta palabra. Salmo 8, vamos a leer del 4 al 6, después del Salmo 20. Este salmo es uno de mis preferidos, porque es el salmo con el que el Señor me ha enseñado cuán grande es Él. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Amén. Léale a su compañero. El Señor te ha hecho poco menor que los ángeles y te ha coronado de gloria y de honra. Te ha hecho señorear sobre las obras de tus manos. Todo el Señor lo ha puesto debajo de tus pies. Amén. ¿Lo creen? Amén. Señor, te doy muchas gracias. Solo te pido, precioso Espíritu Santo, que unjas esta palabra y que me uses. Sigue buscando, Señor, pero mi mano seguirá levantada para ir diciendo: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Úsame a mí. En Cristo Jesús, amén. Dios solo puede interferir en los asuntos de este mundo por medio de un hombre. Por medio de cualquier ser humano, sea del género masculino o del género femenino. Es la única manera de no violar su justicia. La razón es que en el principio Dios le dio al hombre dominio y control. Acabamos de leer el Salmo, ¿verdad? El Señor nos dio dominio y control para gobernar la tierra. Pero, debido a la rebelión y caída de Adán, Satanás entró a gobernar la tierra. Él manipula al hombre para establecer su reino. Él también está sujeto a la capacidad de un ser humano para operar en este planeta. Si Dios necesita un ser humano para bendecir al mundo, Satanás también necesita un ser humano para hacer su obra. Antes de venir a Jesús, nosotros pensábamos que éramos libres, pero en realidad estábamos sirviendo a Satanás sin darnos cuenta. Por eso me gusta la canción, decía: repítanlo, declárenlo. Ahí decía que somos nuevas criaturas y que somos libres para alabar. ¿Sí o no? ¿Digo que éramos libres? Decía la canción. Okay. Dios es todopoderoso y odia la iniquidad. Él podría venir en cualquier momento y borrar al diablo del universo y de la faz de la tierra. Sí, porque el Señor es que es tan poderoso y el mundo es de él, ¿por qué no lo extermina? ¿No se ha preguntado usted eso? Que al mismo tiempo tendría que juzgar también al hombre. Si extermina al demonio, tiene que exterminar a la humanidad, porque la humanidad entera está sirviéndole a Satanás de manera consciente o inconsciente. El mundo está aliado con Satanás, y si no, miren cómo está el mundo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, escribió el apóstol Pablo a los Efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Somos nuevas criaturas, ya no vivimos en ese tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó. Si Dios castiga al diablo, el diablo le dirá: si me castigas a mí, también tienes que hacerlo con el hombre, porque él está a mi servicio. Él le pertenece a su reino.
Si Dios quiere salvar al mundo, tiene que retener el juicio por un periodo de tiempo mientras el hombre sale del reino de Satanás por medio del precio pagado por Jesús en la cruz. La salvación. Mientras el tiempo de gracia, este tiempo se llama el tiempo de gracia. Lo que estamos viviendo, desde el momento en que el Señor murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros, esa sangre que derramó fue el pago. Esto es pago por la humanidad de Satanás. Por eso el Señor murió. Desde ese día comenzó algo que se llama el tiempo de gracia. Mientras esté este tiempo de gracia en vigencia, Dios no puede condenar al diablo para siempre. Las personas que vienen a las clases los sábados, les adelanto, estuve revisando las clases y en uno de los niveles que vamos a ver eso, lo del Armagedón, lo de la segunda venida de Jesucristo, es el tiempo de la gracia. Y Dios no puede condenar al diablo para siempre, pero sí puede obrar a través de un hombre que esté disponible para el Espíritu Santo y quiera destruir las obras del diablo. Una vez que Dios encuentra a ese hombre, puede liberar al pueblo para establecer su reino y su voluntad. El Señor siempre está en busca de. ¿Recuerdan cuando el pueblo clamó y el Señor les escuchó y les levantó uno? Buscó uno que se llamó Moisés. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé, le dijo el Señor a Ezequiel. ¿Qué quiere decir brecha? Brecha es rotura, una rotura en una barrera, una rotura en una pared, una rotura en un cerco, una rotura en una línea militar de defensa. Eso es una brecha. Una posición vulnerable. La frase pusiese en la brecha, acabo de leer, ¿sí? Que se pusiese en la brecha, significa reparar los portillos. Ay, uno lee las promesas y el Señor sí, te levantaré como reparadora de portillos. Y yo, ¿qué será que me va a volver carpintera? ¿Qué será reparador de portillos, Señor? Ponerse en la brecha es reparar portillos. Reparar aquellas áreas, huecos hechos en la muralla de protección espiritual de nuestra ciudad, de nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, las ciudades estaban cerradas con enormes paredes. A mí me gusta ver todas esas películas épicas. Pasan por televisión aquí. En la traducción al español es los pilares de la tierra, como el fundamento de la tierra. Y allí se ve realmente cómo la gente trabaja por su ciudad. Entonces hay una población, hay un grupo de gente que los atacaban, tenían cercas de madera y entonces los atacaban y decidieron poner piedra y levantaron la muralla. Hace poco en uno de los capítulos, otro pueblo lo atacaron, lo incendiaron y entonces vinieron a pedirles ayuda a ellos porque por ese muro tenían más protección. En el capítulo anterior vinieron, los asaltaron porque había una brecha abierta en el muro. Un hombre se entró por ese hueco, hizo un hueco, se metió, atravesó el muro y fue y abrió la puerta a la ciudad y les incendiaron lo que estaban construyendo en madera, que era la iglesia. Hasta ahí voy. Pero eso, para darles un ejemplo de que lo que es brecha y qué puede suceder cuando se abre una brecha. En esas ciudades antiguas, cuando los enemigos querían atacar, se acercaban y buscaban un lugar de esa pared donde pudieran hacer una brecha y comenzaban a golpear hasta que movían la piedra. Por eso era importante que existieran los atalayas. ¿Ustedes han visto en los cuarteles de nuestras ciudades? El cuartel está rodeado de un muro bajito, pero en las puntas hay como una torrecita y allá usted ve ahí un hombre. Ese es el atalaya. Ese guardia es el atalaya que mantiene vigilando. Ellos tienen que avisar cuando se acerca el enemigo. Y de ese modo,
evitan la apertura de brechas en el muro. Si el enemigo logra abrir la brecha, el atalaya debería ser quien se para en esa brecha. Porque él está vigilando desde la parte alta. Él ve cuando viene el enemigo y donde se va a hacer. Entonces él tiene que bajarse de donde está y pararse allí en esa brecha que está abriendo el enemigo. Él tiene que reparar el muro para evitar que el enemigo entre. Allí está la razón de por qué Dios siempre está buscando un hombre o una mujer que le preste su humanidad para bendecir al resto. ¿Sabe qué nombre reciben hoy día esos atalayas? Intercesores. Intercesores. Nunca olviden. Recién que me convertí, hubo un problema en mi familia. Y yo realmente aún no entendía muchas cosas. Aunque oraba, en la mañana me levantaba con esa sed y que el Señor me diera palabra. Y el Señor me dio una palabra y el Señor me dijo algo que estaba sucediendo en la familia. Y mientras yo leía la palabra, veía a las personas. Y yo decía, no, ¿qué es lo que me está pasando? Yo estoy pensando mal de la gente. Sin embargo, el Señor me dio oportunidad de estar con esas dos personas. Y esas personas comentaron algo y yo les dije, el Señor me dio esta palabra a propósito. Y se las di. Estas personas que llevaban mucho más tiempo que yo en Cristo, por supuesto no les gustó mucho que el Señor les enviara una palabra redarguyéndoles. Y después, como no les gustó, entonces yo le dije al Señor, Señor, si ven cómo me metí en un lío, parece que yo no debía decir eso. Y el Señor me dio otra palabra y allí el Señor me decía, te he levantado como atalaya. ¿Ah? ¿Como atalaya? Sí. Me levantó como vigilante de mi familia. Y entonces, como hice bien la tarea, me levantó como vigilante para otros. Y mire dónde me tiene. Me levantó como intercesora, atalaya. Las brechas abiertas en los muros de protección se cubren con la intercesión. Si usted está viendo que está sucediendo algo en su familia, usted tiene que bajarse de allá del curubito de atalaya y pararse en la brecha. Y no dejar que el enemigo entre, penetre. Amén. Hace poco el Señor me dio un sueño donde yo veía una familia y veía que iba a venir Satanás a atacarles, el enemigo. Viene el enemigo a atacarles. Y yo era pendiente. Y a todos les decía, y así cruzados de brazos, así como ella. Así. No me pusieron atención. Yo dije, Señor, yo les voy a advertir. Y se lo dije a esa familia. Y yo le dije a una de las personas, le dije, usted se tiene que parar en la puerta de su casa. Y aunque parezca loco, le tiene que decir a Satanás que se vaya. Lo que yo le estaba diciendo es, párese a orar en la puerta de su casa. Párese en la brecha, póngase en la brecha. Cuando yo les diga algo que me dio el Espíritu, háganlo. Si les parece locura, no importa, vaya y oren. Y el Señor les va a dar la dirección. Espíritu Santo, yo no lo entendía, Mantica, está como loca, no importa, dígaselo. El Señor les va a decir que no, pero bueno. Y entonces usted va a decir, yo no le entendí nada. Señor, no le entiendo nada, pero dirígeme tú. Créame, el Espíritu Santo va a venir a su vida y le va a dar cómo hacer las cosas. Yo les quiero aquí hacer una pregunta. ¿Ustedes oran continuamente por mí? Necesito que oren por mí. Porque si hubiera un pecado en mi vida, claro, es que yo soy un ser humano. Todos fallamos. Todos cometemos pecados delante de Dios, ya sea de omisión o de comisión. Por eso es que somos humanos. Alguien me escribió, ¿por qué la gente cambia? No sé a qué se refiere. ¿Por qué la gente cambia? Pues porque somos humanos. Esa es la respuesta, somos humanos. Cada uno de nosotros necesita un intercesor que ore. Cada uno de nosotros necesita un intercesor que ore. Camilo, usted necesita que en su casa alguien se levante a orar por usted. Que lo cubra. Y que cierre esas brechas.
El clamor de Dios siempre ha sido que haya un vallado. Un vallado, yo ya les he explicado que es un vallado. Que haya un intercesor parado en la brecha para interceder a favor de la tierra y evitar su destrucción. Los intercesores son los que están pidiéndole a Dios día y noche que tenga misericordia de este mundo y de nuestras ciudades. ¿Ustedes creen que esta ciudad necesita de alguien que ore por ella? Sí. Yo les doy gracias al Señor por haberme hecho entender lo de la intercesión. En el Antiguo Testamento existió un hombre llamado Daniel. Daniel fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor cuando tenía entre 15 y 16 años. ¿Cuántos años tiene usted? 16. Así de joven, ¿usted también? Así de joven como ustedes era Daniel. Daniel pudo cambiar la historia gracias a la perseverancia de sus oraciones. Causó que la palabra de Dios se cumpliera en la tierra. Daniel conocía su responsabilidad de orar. Hay muchos profetas. Se han levantado profetas a darnos profecías acerca de nuestras vidas. ¿Ustedes tienen profecías? ¿Alguna vez Dios me ha usado? ¿Ha usado otro profeta? Profecías hay muchas también sobre esta nación. Hay profecías puestas sobre esta nación. Hay profecías puestas sobre esta ciudad que hicimos desde el globo. Si no fue proféticamente declarar cosas sobre esta nación. Y hay profecías sobre otras naciones. Pero si no oramos, eso no va a suceder. Los profetas nos podemos quedar sin voz, pero si no se ora, no va a suceder. Y no es el profeta el que tiene que orar. Alguien me llamó profeta mentirosa. Alguien me dijo, ay, pero usted se la pasa profetizándome, y me dijo, y nada se ha visto y nada se cumple. Pero si no ora, perdón, si está acostada en una hamaca con un abanico haciéndose así, jamás se van a cumplir las promesas que el Señor le ha dado. Me podrá usar a mí y a cualquier otro profeta, pero si no se ora, las promesas no son efectivas. Aprendamos de Daniel. Aprendamos. Daniel desató ángeles y estableció la palabra de Dios. El hecho de que el Señor haya profetizado algo no significa que eso vaya a suceder automáticamente. A menos que un hombre ore para encauzar esa profecía. Para causar que su palabra se manifieste en la tierra. La profecía queda, pero hay que traer la bendición. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Una profecía que se cumpliría en 70 años. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Dios le habló y Daniel no dijo, ay, bueno, yo me voy a sentar a esperar. Por el contrario, él comenzó a orar y a establecer esa promesa. Daniel conocía el libro de Jeremías y estaba hablando de lo que Jeremías había dicho. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Cuando él leyó eso, él se puso a orar, a ayunar. Daniel conocía las profecías de Isaías también, donde Dios le había dicho a Isaías que llamaría a un hombre y lo nombraría mi pastor.
Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar, que dice de Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén serás edificada y el templo será levantado. Dios llamó a Ciro 150 años antes de que naciera. Al profeta Isaías Dios le está dando esta palabra 150 años antes de que Ciro naciera. Ciro no fue alguien que conociera a Dios. Ciro no fue un monje. Él no conocía a Dios, pero levantaría un poderoso reino que quebrantaría las puertas de bronce, los cerrojos de hierro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. No había nacido. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Por las oraciones de Jacob, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Ciro fue una figura pública, él fue un político. No era religioso ni conocía a Dios, pero fue un instrumento para restaurar al pueblo de Israel. Dios buscó a un hombre. ¿Se ven? Él buscó un hombre que se parara en la brecha. Y en ese caso levantó a Ciro para que llevara la restauración a Jerusalén y de una vez se reedificaran las ruinas de la ciudad. Daniel comenzó a leer esa profecía acerca de que Dios iba a restaurar a Jerusalén. Cuando esos años se cumplieron, vino Ciro y tomó el trono de Persia y después conquistó Siria. Todavía no era rey de Babilonia, donde Daniel estaba esclavo. Pero en el año 539 a.C., Babilonia fue ocupada por el rey de Siria y vino a ser parte de ese imperio. Entonces Daniel supo que era el tiempo, pero para cumplirlo tuvo que orar 3 veces al día. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así. Se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y le dijo el rey a Daniel: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Escucharon? Daniel se puso a orar y como había un edicto real de que nadie podía adorar a otro Dios que no fuera su rey, entonces lo mandaron al foso de los leones. Y el rey le dijo, el rey se llamaba el rey Darío, y el rey Darío le dijo: el Dios al que está allá arrodillado orándole, lo salve. Y ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? Daniel durmió con unos leones. Al otro día lo sacaron. Pero ¿saben por qué lo metieron allá?
porque cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Él sabía que si no había alguien en la brecha, si alguien dejaba de orar, estaban perdidos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces oraba? 3. Y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. O sea, siempre había orado. Escúchenme. El que el Señor no salve a uno del medio de leones. Tengo que contarles un sueño, pero por tiempo no puedo. No sé cuándo voy a usar ese sueño. Pero para que eso suceda, se los voy a contar. Hace unos días soñé que tenía que ir al doctor y el camino por donde iba a pasar tenía mucho barro y era una colina. Pero cuando fui caminando vi que pasó un cocodrilo gigante. Pasó, ustedes saben, ellos son lentos, pero tú lo ves que va y lo vi que pasó por el camino que iba a pasar y se metió detrás de un arbusto pequeño. Uy, ese cocodrilo, pero ya pasó. Pero cuando yo fui a pasar frente al arbusto, el cocodrilo salió. Tenía su boca abierta y tenía algo en su boca. O sea, en la boca de ellos así, se le ven todos esos colmillos. Y se vino directo a mí, mirándome, esos ojos tan horrorosos que tienen. Se vino directo, mirándome. Y yo quedé paralizada. En el sueño yo grito en inglés. ¡Help! ¡Help! Pero yo sabía que mi grito, lo que yo hacía era gritar, pero yo sabía que nadie me escuchaba porque no me salía de aquí. Mientras estaba en eso, apareció una persona y la persona salió, otra salió de por allí detrás del arbusto y me dijo, me obvio. Y yo estaba así. Yo era que como no me salía, que me ayuden, que miren que este animal está aquí. Yo sabía que el animal estaba aquí. Y sentía que me miraba. La otra persona estaba aquí y dijo, no, déjela. Y se cruzó de brazos. Y recuerdo que el Señor me dijo claramente, ¿de dónde vendrá tu socorro? Tú pides ayuda y gritas, tu socorro viene de Jehová. En otra parte del sueño, yo iba entrando a mi habitación, no era esta, pero yo iba subiendo como una escalera y yo veía mi habitación y veía parte de la cama. Sabía que era mi cama. Y fui a entrar a la habitación cuando de debajo de mi cama apareció un león. Un león de esos de melena grande. Y salió. Cuando sale de debajo de su cama un león, ¿usted qué hace? Pues no va a entrar al cuarto. Yo recuerdo que quedé parada en el último escalón. Pero el león se vino hacia mí y cuando vino se volvió un león de felpa. Oh, el cocodrilo, cuando el Señor me dijo, tú gritas pidiendo auxilio y tu socorro viene de Jehová. Míralo. Y el cocodrilo se había convertido en caucho. Es como si hubiera hecho eso el Señor con Daniel. Como si los leones que estaban en el foso, Él los hubiera convertido en leones de felpa. Y allí, mullido, durmió Daniel. Eso no se logra. Y lo que el Señor me mostró en el sueño, no se logra teniendo solo comunión con Dios y dejando que Él lo haga todo. Se trata de tener comunión combinada con acción. El Señor me estaba mostrando en el sueño es, crea mi palabra, crea en mis promesas. Yo siempre estaré contigo. Te he dado autoridad. Y lo que me dijo el Señor fue, te estoy aumentando la autoridad. Porque te he dado autoridad para que tú pises serpientes y escorpiones y te he dado autoridad para que patees al cachorro del león y al dragón.